Ya tenemos lista la entrevista. Yo quiero dar la cordial bienvenida a Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. Ayer ellos han lanzado un pronunciamiento donde están rechazando las amenazas del separatismo y obviamente todo lo que implica el federalismo. Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer saludarte. Como siempre, un gusto estar en tu medio de comunicación. Para nosotros siempre es un gusto escucharte y obviamente saber de la representación que ustedes tienen como Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, donde se reúnen más de 300 asociaciones municipales y ustedes están hablando sobre lo que ha resuelto el Cabildo y lo que se ha ido hablando tanto en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz como también en el Comité Cívico. Por favor, queremos escuchar este pronunciamiento. Bueno, hemos visto con absoluta preocupación que en escenarios donde es altamente probable la manipulación eh, a partir de la psicología de masas se pongan en, por delante preguntas que pueden ser altamente peligrosas para el país. Yo le aseguro que ninguno de los ciudadanos que ha ido a ese cabildo tenía la menor idea de qué es lo que le iban a preguntar, a consultar. Y un segundo elemento es que cuando hacen las preguntas aparece el señor Rómulo Calvo mediante una grabación y entre pregunta y pregunta no había más de 3 o 4 segundos. O sea, no había tiempo ni siquiera para pensar, reflexionar, saber la profundidad, la magnitud de lo que estaba siendo consultado, más allá que el cabildo haya tenido mucha gente o sea un mecanismo finalmente democrático, es pues posible manipularlo y esa manipulación se da desde algunos actores que tienen intereses muy perversos y muy oscuros además para el país. Por eso es que la FAM, una vez que ha tomado conocimiento de esto, lo rechaza de manera categórica porque no solamente creemos que es irresponsable plantear una pregunta que no tiene además mucha coherencia porque está sujeta a interpretaciones. Algunos hablan de separatismo, otros de federalismo, otros de que no es tan así, que está en el marco de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero nosotros, ¿por qué hemos titulado nuestro pronunciamiento con el tema de separatismo? Porque la pregunta que han hecho plantea una relación o revisar la relación entre Santa Cruz y el Estado plurinacional. Y cuando se plantea la revisión de una relación, estamos hablando de dos elementos. Entonces, están planteándolo ya de entrada como dos elementos, Santa Cruz y el Estado plurinacional. Ese planteamiento de entrada ya es un indicio de separatismo, porque Bolivia es un Estado unitario. Entonces, no puede haber en Bolivia, bajo nuestra constitución, nuestra conformación, una relación de esas características entre dos o entre tres. Entonces, ese es el primer elemento que ya nos da un indicio en términos de separatismo que nos preocupa. Y bueno, si vamos a las otras interpretaciones, por ejemplo, el tema del federalismo, a nosotros los gobiernos municipales eh, nos anularía prácticamente la autonomía. No existe un solo modelo federal en el mundo que no esté por encima de la autonomía municipal. En Bolivia tenemos la misma jerarquía, el mismo rango constitucional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Pero en los modelos federales, los estados o los departamentos federalizados tienen un rango constitucional distinto, superior al de los gobiernos municipales, y eso se llama encapsulamiento. Entonces, los municipios en Bolivia tenemos una tradición ya de muchos años de autonomía, somos los que tenemos la mayor cantidad de recursos, competencias, y además somos los gobiernos viables para el desarrollo y la gestión.
Entonces, que se anule nuestra autonomía es algo que no estamos, por supuesto, dispuestos a ni siquiera debatir, ¿no? En todo caso, el debate del federalismo es un debate teórico. Hoy por hoy no existe ninguna posibilidad dentro del marco de la Constitución. Eso tendría que verse en una constituyente, un referéndum. Pero ahí, desde hoy, planteamos ya nuestras objeciones a un modelo que a nuestro criterio, además, no va a traer desarrollo al país. No es que el modelo federal sea bueno o malo en sí mismo. El tema es cuáles son las intenciones con las cuales se lo quiere abanderar. Y a nuestro criterio, lo que está por detrás de ese discurso de que el federalismo puede ser bueno para, no solamente para Santa Cruz y para Bolivia, son tres elementos nefastos, ¿no? El primero es, a partir de ese modelo se pretende establecer una economía neoliberal, ya sea en Santa Cruz o en el país, que básicamente lo que hace es rifar, distribuir los recursos naturales a las corporaciones. Un segundo elemento es que vemos con mucho peligro el tema de que se instauren discursos de odio basados en temas de racismo, ¿no? Un elemento que está muy presente en este discurso que está desarrollándose en Santa Cruz. Y un tercer elemento es que a partir de esto el modelo de un Estado o de un departamento federal se constituye finalmente en un modelo de absoluto totalitarismo. ¿Y por qué digo esto? Porque es como que el comité cívico necesita apropiarse del Estado, ¿no? Y cuando se apropia del Estado, traduce en el Estado todo su modelo totalitario. En Santa Cruz hay un modelo ejercido a partir del comité cívico absolutamente totalitarista y antidemocrático, porque, bueno, no te dejan trabajar, caminar, no te dejan pensar diferente. Y bueno, estos tres elementos que acabo de marcar son los tres elementos que constituyen el fascismo. Wow, importante todo lo que ustedes han podido reflexionar, analizar, porque de verdad, como tú decías, estas aseveraciones y todos los puntos que se han tocado en el Cabildo han sido muy híbridas, si se puede llamar así, y han estado por eso confundiendo a la población, la misma gente del Cabildo, muchos de ellos apasionados han estado bastante confundidos. Ahora, ya en este tiempo se han alzado otras voces, voces de ex personas públicas, ex mandatarios, como por ejemplo el señor Jaime Pazamora, el candidato varias veces a la presidencia, el señor Doria Medina, que están apoyando esta noción de federalismo. ¿Cuál es tu opinión ya respecto a esto? Yo creo que eso tiene que ver más con un elemento de oportunismo, ¿no? Eh, Personajes como estos han perdido ya la iniciativa política, no tienen contenido y necesitan de algún tipo de contenido para salir a la palestra, para hablar, para seguir haciendo política. Pero este es un elemento sobre el cual hay que hacer política de manera muy responsable, ¿no? Por eso decía, aquí el tema no es que el federalismo sea bueno o malo, el tema es cuáles son los propósitos, si son nobles o son innobles. Y lamentablemente vemos que detrás de esto hay propósitos que buscan no solamente la toma del poder, sino la desestabilización del país y la imposición de otro tipo de modelos que van a generar definitivamente inequidad y no mejores condiciones para nuestros habitantes.
Rodrigo, gracias de verdad por tu tiempo. Habría mucho para poder conversar y todavía seguir analizando el hecho de que siga en paro Santa Cruz, pese a que todas los paradigmas y las propuestas que ellos han querido presentar, pues básicamente para muchos ha llegado un fracaso, pero siguen con este tema del paro y, como tú dices, parecen pretender seguir convulsionando nuestro país. Ojalá no sea de verdad esa la intención final. De verdad, todavía creemos en Papá Noel, como dicen algunos, pero esperemos que todo siga en el diálogo, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Rodrigo. ¿Algo que quisieras acotar? Bueno, finalmente solamente decir que llamar a la reflexión, pero principalmente pedirle al ciudadano de a pie que no se deje engañar con cantos de sirena, con ventas de humo, que en realidad lo único que pueden lograr es afectar a nuestro país en términos económicos y sociales. Muchas gracias, Rodrigo. Que tengas buen día. Ahí estuvimos con Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, con este pronunciamiento rechazando las amenazas de separatismo.